Hola mis hermanos, un gran abrazo de nuestro hogar, contándoles que estamos bien. Y queremos aprovechar de decirles que sigan confiando en nuestro Señor, porque Él tiene todo en sus manos. Y recuerden, somos iglesia. Hola, les saludamos en el amor del Señor, somos la familia Fuentes Sánchez. Yo me llamo Roberto Fuentes, soy el pastor de la iglesia en Cerro Navia. Quisiera saludarlos en esta mañana y leerles una palabra en Hebreos en el capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Damos gracias a Dios por sus promesas, porque son para cada uno de nosotros, para sus hijos. Estos versículos nos animan a seguir confiando en Dios en estos tiempos difíciles que estamos. Y en esta hora quisiera presentarles a mi esposa Cristina, a mis hijos Francisca, a Matías y a Belén, ¿cierto? Reciban unos saludos cordiales, un fuerte abrazo a toda la iglesia en Santiago, a las diferentes congregaciones, y saludo a cada uno de los pastores y a sus familias también. A toda la iglesia, sigamos animándonos, confiando en Dios, que en Él tenemos grandes promesas. Que Dios les bendiga y que podamos prepararnos para la venida de nuestro Señor. Él no tarda, Él se manifestará pronto para venir a buscar a su iglesia. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Chao. Hola, soy Natalia. Hola, soy Simón. Somos hermanos de José María Caro y les queremos decir que el Señor los bendiga mucho, que sigamos confiando en Él, que nunca nos deja. No nos olvidemos de seguir orando por las personas que han tenido que trabajar en sus lugares, no han podido quedarse en sus casas, y también por las personas que quizás han perdido sus trabajos. Así es, hermanos, sigamos unidos a través de la oración. Chao. Chao. Hola, soy Javier. Es un gusto verlos aquí desde una cámara. Hola, soy hermana Joana. Yo soy Cristóbal, mucho gusto por volver a vernos. Buen día, soy Andrés. Junto a nuestra familia les deseamos los mejores cariños, que el Señor esté con ustedes en esta mañana, en un culto de unidad y celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para ello les queremos compartir un texto juntos. Jesús se aparece a sus discípulos. Esto es en Juan 20, 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes. Repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envió a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. Amén. Que esta mañana, juntos en unidad, recibamos el Espíritu Santo de Dios y que el Señor nos bendiga. Adiós. Saludos. Somos iglesia. ¿Sí? ¡Somos iglesia! Hola, Hola. hola hermanas, hola hermanos, hola niños. Es una alegría poder saludarles, hermanos, en este tiempo especial, por toda la circunstancia mundial que estamos viviendo por el coronavirus. Nos tenemos que salvar a través de este medio. Hoy día, domingo de resurrección, celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y como hay victoria, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Orar, interceder, tenemos que leer la palabra y sobre todo ir y predicar el Evangelio, ¿cierto? De alguna manera u otra. Así que un saludo grande también reciban de los hermanos de la victoria, quienes también nos comunicamos a través de este medio para conversar con ellos. Así que un abrazo grande, que tengan un buen domingo junto a su familia. Que el Señor les bendiga. Chao. Chao, un abrazo. Chao.
Hola, hola hermanos, el Señor les bendiga. Una alegría poder estar compartiendo con ustedes a través de estas plataformas digitales. Le damos gracias a los hermanos que nos acaban de enviar sus saludos, que nos hace tan bien poder vernos, nos extrañamos tanto en estos tiempos. Vamos a tener un momento de alabanza juntos en este culto de unidad que hemos preparado. Y es un culto de unidad especial porque estamos en Semana Santa. Una semana tan importante para nosotros como hijos del Señor. ¿Por qué? Porque en esta semana, hace más o menos 2000 años atrás, se dio el desenlace de una parte central del plan redentor de nuestro Señor, cuando Cristo fue a la cruz y entregó su vida por nosotros. Quiero leerles un versículo antes de poder orar y cantar. Está en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito Dios, te honramos, te alabamos, te damos gracias una vez más por haber venido a este mundo, por encarnarte, por habernos enseñado cómo es tu reino, por haber sanado enfermos, por haber estado enseñando tu palabra. Dios mío, pero sobre todo te damos gracias porque si naciste, si tomaste cuerpo, fue para morir. Te damos gracias, Dios mío, por tu muerte en la cruz. Porque gracias a esa muerte hoy tenemos redención. Hoy podemos ser llamados hijos tuyos. Porque tú pagaste, Señor, el precio que merecíamos pagar nosotros. Te damos gracias, te honramos, Señor. Tu cruz está grabada en nuestros corazones. Te honramos, Señor. Gracias por este lindo tiempo que vamos a tener como iglesia. Amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio
gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 oh. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Por mi maldad fuiste a la cruz. Por tu amor fuiste a la cruz. Mi condena sobre ti. Tu justicia sobre mí. Cuánto nos amó, cuánto se humilló.
el Hijo de Dios su vida entregó. Por tu amor fuiste a la cruz. Bendito Señor. Gracias, Dios. ¿Qué seríamos, Señor, sin tu gracia? ¿Qué seríamos sin tu amor que nos ha recogido? ¿Qué seríamos sin el perdón de nuestros pecados? ¿Qué seríamos sin saber quién es nuestro Dios, que nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo? ¿Qué seríamos, Señor, sin saber el amor que has tenido, Jesús, que te llevó a la cruz, que te llevó, Dios mío, a humillarte de esa manera? Te amamos, te agradecemos. Y gracias, Dios, por lo que ahora obrarás en nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Paz del Señor, querida iglesia. Es un agrado muy grande para mí poder dirigirme a nuestra amada iglesia para presentar algunos pensamientos sobre la crucifixión y el padecimiento horrible que el Señor pasó ante la crucifixión y la misma crucifixión también. He titulado estas palabras con el grito desgarrador en el lugar de la calavera. Lo repito para que queden sus corazones pensando que vamos a llegar a encontrar esta realidad. Un grito desgarrador en el lugar de la calavera. Para poder entender esto, quiero que miren la foto de nuestro templo, la cruz que tenemos sobre el bautisterio. Y esto está basado en números 21 y 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y luego vamos a lo que sucedió con la orden que había recibido como respuesta a la oración. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Podemos imaginarnos ahí en el desierto, habían hablado mal, habían hablado contra Jehová, y como castigo el Señor manda serpientes que mordían y morían. Y entonces estaba esta petición grande que hiciera algo con esto. Y ya hemos visto que hizo una serpiente de bronce, la puso y salían de la tienda y por fin miraban esta serpiente de bronce y eran sanados. Y ahora nos vamos a Juan 3:14, que es
realmente muy fuerte lo que el Señor mismo dice de él. Y esto fue después de haber conversado con Nicodemo, que era un poco porfiado en poder entender que tenía que nacer de nuevo. Y el Señor sale con estas palabras: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, hermanos, pongan en su mente, vuelvo a repetir y acentuar algo: y como Moisés levantó, que también tiene el significado, o tenía, mejor dicho, el significado en la jerga de los soldados. Al decir levantar, también significaba crucificar. Así que el Señor usa aquí seguramente esta expresión soldadesca. Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¡Qué terrible! ¡Qué figura más fuerte! Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Es el Hijo de Dios. Una verdad tan fuerte, hermanos, una comparación que el mismo Señor hace de sí. Eso es lo que representa lo que ustedes han estado viendo en cuanto a lo que tenemos en nuestro templo en Avenida Mata. Ahora pasaremos entonces a mirar un poco de este padecimiento necesario, porque eso decía que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y vamos a ver un poco de esto con citas bíblicas. Dice en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales, los sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Porque enseñaba, a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Como ustedes se dieron cuenta, en Marcos 8:31 comenzó a enseñarles que le era necesario, y luego todo lo que iban a sufrir, desechado por ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, todos estos representantes del antiguo pacto, y resucitar después de 3 días. Y luego, en Marcos 9:31, dice: porque enseñaba a sus discípulos. ¿Qué significa esto? En ambas lecturas, el 8:31 y el 9:31, dice comenzó a enseñarles, y luego dice porque enseñaba a sus discípulos. Esto quiere decir que todo esto del padecimiento necesario es una doctrina. Todo lo que es enseñanza, el sinónimo es adoctrinar. Una enseñanza es una doctrina. Pero ellos tenían dificultad en entenderlo. Ojalá que nosotros podamos entenderlo, porque sin tener este conocimiento, esta doctrina, no apreciaremos lo terrible que fue el sacrificio de nuestro Salvador y la enorme bendición
que tenemos por ella. Dice más adelante que en el relato, en los evangelios, que el Señor, Él siguió su ministerio, que duró alrededor de 3 años, acompañado por los 12, que luego fueron llamados los 12 apóstoles. Tiempo que predicó enseñando del reino, sanando enfermos, resucitando muertos, echando fuera demonios, haciendo milagros, hasta que llegó la Pascua en que el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado. Esto que llegó la Pascua en que en que el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado, no era una coincidencia. Esta Pascua de la cual estamos hablando aquí, no hay que confundirla como fuera en el mundo. Algunos llaman Pascua la Navidad. No tiene nada que ver con esto. Y esta Pascua que celebraban los judíos era para conmemorar la salida victoriosa del tiempo de cautiverio, del tiempo de esclavitud que habían tenido en Egipto, y recibieron una larga ordenanza cómo se celebraba esta Pascua. Y aquí el Señor había estado ya en otras Pascuas, seguramente con sus discípulos, no queda duda, pero ahora llegó su última Pascua. Y no era una coincidencia, sino que era la voluntad, estaba dentro del plan de nuestro Señor Jesucristo, que esto fuera en esta fecha. Cuando hablamos de Pascua, es la Pascua judía. La Pascua judía se celebra el 14 de Nisán, que es un mes en el calendario judío. ¿Y qué pasa? Que este 14 podía caer cualquier día de la semana. Así que no era seguro que caía todos los viernes, sino que caía, como nuestros cumpleaños, caen en cualquier día de la semana. Pero en esta Pascua cayó justamente un día jueves, viernes, sábado y domingo, y duraba más que una semana hasta. Pero ahora nadie habla de Pascua afuera, y nosotros mismos también usamos esta expresión, Semana Santa. Esta expresión no figura en ninguna parte de la Biblia, sino que pertenece a un nombre que se le puso y a un nuevo calendario que se dispuso años, siglos atrás en la iglesia, que tenía la potestad de mandar sobre estas cosas, y quedamos sujetos a esta expresión Semana Santa. La Pascua que los judíos celebran, si lo siguen celebrando, casi coincidió con esta fecha que nosotros tenemos ahora. La próxima semana, el miércoles, ellos comienzan a celebrar no la Pascua en que Jesús murió, sino celebrar lo que ya hace tanto tiempo que terminó de ser. Siguen celebrando la salida de Egipto, cuando ya estamos nosotros en el nuevo pacto. ¡Qué bendición más grande! Y con estos pensamientos, queridos hermanos, quiero que estemos atentos a lo que va pasando en esa Pascua, y vuelvo a insistir que cayó justo un fin de semana
y cuando el Señor resucitó en un domingo. Veamos. La noche que iba a ser entregado, se reunieron los 12 y el Señor, para celebrar la Pascua judía con el ritual que contenía, de repente dice algo que nunca antes habían oído en los cientos de Pascuas celebradas con anterioridad. Y dice esto: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Yo me imagino los 12 junto con el Señor Jesucristo sentados a la mesa, que tienen que haberse mirado unos a otros. Tal vez está filmado esto. Tal vez lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Pero creo que tienen que haber puesto una cara. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Nunca hemos oído semejante cosa. Y luego continúa con otra cosa que tiene que haberles llamado la atención. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aleluya. Que por mucho es derramada por remisión de los pecados. Y sigue en la instauración de la Santa Cena: y yo os digo que desde ahora no la beberé más de este fruto de la vid. Y escuchen, queridos hermanos, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. La Santa Cena, hermanos, es la conmemoración nuestra de la muerte del Señor Jesucristo. Y para decirlo, combinando ambas palabras, cada vez que celebramos Santa Cena, hacemos memoria de su muerte. Así que tenemos muchas Pascuas durante el año, que ahora echamos de menos porque no nos podemos juntar. Pero cada vez que hay Santa Cena, hermanos, por decirlo de alguna manera, es nuestra Pascua con el Señor. Por eso las Santas Cenas hay que hacerla con mucha reverencia. Los que realmente desean gozar de la bendición, nos trasladamos justamente a este lugar donde se pega este grito tan angustioso, que lo vamos a ir descubriendo, que nos lleva justamente a la crucifixión de nuestros pecados. Ojalá podamos pronto reunirnos para poder volver a celebrar la cena del Señor. Decía que salieron del lugar y fueron al monte de los Olivos. Y en Mateo 26:36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí comienza ahora el padecimiento terrible de nuestro Señor. Angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se puede imaginar la angustia de nuestro Señor? El que había vivido eternamente antes con el Padre, ahora está en esta tierra encarnado hombre y sintiendo lo que nunca había sentido antes: angustia.
por ti y por mí. Y viene esta oración. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se fija en la oración? Él quería librarse de beber de esta copa. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vemos que aquí se contraponen dos voluntades que nunca antes habían contrapuesto. El Padre tenía una voluntad y el Hijo pedía misericordia para no hacer esa voluntad. Se lo imaginaba él en sus pensamientos, lo que está escrito acá, una copa que contenía todo aquel pecado tuyo y mío y de la humanidad, concentrada en una copa cuyo olor tiene que haber sido aberrante, horrible, y tenía que beberse esta copa. Por favor, que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí está el tremendo valor de esto que estamos diciendo. No lo olviden. Él pedía que se hiciera como él quería, pero sometía la petición a la voluntad del Padre. Y luego, por tercera vez, dice el versículo 26-44 de Mateo, oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Marcos agrega algo muy comprometedor ante su Padre. En Marcos 14:36, y decía, y esto era la primera vez que oró, y decía: Abba, Padre. En Marcos tiene este detalle que el Señor se acerca y le dice: Papá, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pone a papá en aprieto. Tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Todo es posible para ti. ¿Cómo no ibas a saber eso, Jesús? Cuando toda la creación fue fundada, cuando todo lo que sucede, lo que vemos y lo que no vemos, todo lo hecho, el Hijo estaba ahí. Era todo posible para Él. Y dice, volviendo a repetir: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero miren, gracias al Señor que dijo esta palabra, porque si no, no estaríamos aquí. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Gracias al Señor por esta oración que agregaba cada vez que se hiciera conforme a la voluntad del Padre,
y no la voluntad del Hijo. Obviamente que estas oraciones tienen que haber sido con mucha aflicción, porque al comienzo leíamos que estaba triste hasta la muerte. Esa tristeza embargaba sobre él mientras oraba lo que hemos leído. Bueno, termina esta parte en Mateo 26, 46, diciendo: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Luego sabemos muy bien lo que pasó cuando viene Judas. No podemos estar leyendo todo, el tiempo se nos va, pero mientras él estaba hablando, vino Judas con gente, con palos, con espadas y acompañados por los principales sacerdotes, ancianos, y Judas ya había hecho un compromiso para que supieran a quién tomar, al que besaba. Ese era Jesús, y así lo hizo, y le dice: salve, maestro, y le besó. Increíble cómo un hombre puede ser tan desleal, pero estaba todo esto ya estipulado en las profecías. Y el Señor contesta ante esta amenaza tan fuerte. Mire lo que dice: amigo, ¿a qué vienes? Le dijo: amigo. Si hay personas aquí que están escuchando y no son salvas, te dice el Señor: amigo. Él está con sus brazos abiertos para derramar la bendición conquistada, el triunfo conquistado en la cruz. Te la ofrece y te dice: amigo. Y no creo que seas como Judas, así que eres más amigo. Entonces acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron, dice más adelante. Y Pedro sabemos que era muy impulsivo. Era de este tipo que a veces encontramos y tenemos amistades, tenemos amigos que ponen mano a la obra sin pensarlo dos veces. Saca la espada, y a uno que era siervo del sumo sacerdote, Pedro seguramente estaba nervioso, la puntería le falla, porque él tenía la idea de partirle la cabeza, pero le sacó la oreja nomás. Otro evangelista dice que el Señor lo sanó. Miren qué cosa más morosa. Recogió la oreja y se la puso y quedó bien otra vez. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que toman espada, espada perecerán. Y mire lo que le dice después: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? La legión, estudiando lo que significaba, podía variar de 5.000 soldados, un poco más o un poco menos. Tomamos el promedio de 5.000. 5.000 multiplicado por 12 son 60.000 ángeles. ¿Se imaginan 120.000 alas? Con el aletazo de uno solo habrían volado todo lo que estaban ahí.
Y aquí el Señor tenía la posibilidad de pedir 60.000 ángeles. Pero, mire cómo está bien, cómo Jesús ve la situación. Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor sabía que tenía que caminar todo este camino y estaba en la Escritura. Se ve el respeto que Él tenía por la palabra del Antiguo Testamento, por todas las profecías que hay sobre la muerte de Él, de su nacimiento hasta su muerte. Él tenía que seguir adelante porque es necesario. Para mí es muy importante cuando pienso en estas cosas. Es necesario. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay perdón. Sigamos la lectura. El Señor se dirige a ellos. Dice, pero ¿cómo vienen con espadas, con palos a prenderme? Yo estaba con ustedes todos los días y nunca me prendisteis. Pero ahí pasa lo más triste tal vez para el Señor, para empezar. Dice, mas todo sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos huyeron. ¿No cree que duele eso? Amigos que habían estado con Él 3 años alrededor, que les había enseñado, que le había hecho milagros, que los había socorrido cuando les agarró la tempestad y Él apareció. ¿Cuántas cosas no vieron? ¿Cuánta bendición habían recibido? Huyeron. Sufre, padece el Señor, no solamente físico, sino que seguramente que le dolió que lo dejaran solo. Y acortando, Jesús es llevado al concilio. Era el grupo que llevaban toda la responsabilidad religiosa, y me he saltado la negación de Pedro, todos lo conocen, y llegamos al momento cuando es presentado el sumo sacerdote y él hace preguntas y el Señor no responde nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Era esto que le ofendía tanto, que este hombre que era hijo del carpintero decía que era hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que de esta hora veréis al Hijo del Hombre, aleluya, sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, qué respuesta más contundente, qué respuesta más poderosa, que dejó al pobre sumo sacerdote totalmente furioso. Dice que rasgó su vestido, le dio tanta rabia. ¿Por qué? Porque llama blasfemia a lo que el Señor había dicho.
y pregunta, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron, y ellos dijeron, es reo de muerte. Qué palabra más fuerte para el Señor, que ha hecho todo el universo, que nos ha hecho a nosotros, que hizo a estos que están ahí. Rugen, es reo de muerte. Luego viene otra parte que el Señor tiene que presentarse. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Es decir, Jesús ante Pilato. Vamos a cortar esto bastante y llega el momento, sabemos todo lo que sucedió. Si no lo ha sabido, yo le recomiendo que lo lea, que lo vuelva a releer, porque como hijo de Dios tenemos que saber, si algo hay que saber de memoria, hay que saber todo lo concerniente al sacrificio de nuestro Señor. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y esto, por supuesto, enfureció más todavía a los principales sacerdotes que le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y luego viene la discusión si se soltaba a Jesús o Barrabás. Sabemos cómo discutían esto hasta que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Y miren ahora, después de azotarle para que fuese crucificado, no solamente padeció esta tremenda fuerza dolorosa del hombre interior, sino que su físico también sufría. Y dice más adelante que entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, un saludo irónico. Y dice el Marcos 15, 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Por favor, imagínatelo, golpeando al Hijo de Dios en la cabeza con una caña. Y le escupían, pero qué falta de respeto, de educación. Tanto era el odio. Y puesto de rodillas, nuevamente, irónicamente, le hacían reverencias. Y luego
la historia es más completa en otros de los evangelios. Después de haber escarnecido, le desnudaron la púrpura. Esto significa que con anterioridad la habían desnudado ya una vez de su ropa y le pusieron una manta grande, seguramente color púrpura, para que pareciese un rey, y le pusieron una corona de espinas. Y ahora cuando vuelve, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y aquí entramos, hermanos, a lo más terrible que ha sucedido durante todas las eternidades. Sucedió una vez y no va a suceder algo semejante. Nunca más. Voy a Mateo 27:32, y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Aquí llegamos, hermanos, al título que tenía este mensaje. Tal vez tenemos que verlo. El grito desgarrador en el lugar de la calavera. El grito desgarrador en el lugar de la calavera. ¿Qué significa esto? Había un lugar fuera del muro de Jerusalén, amurallada, donde Salomón, era un pequeño lomaje que había ahí, lo había cortado y buscando piedras canteras, y habían hecho 3 grandes perforaciones en el corte. He estado parado en el muro y he visto esto, y se ven 3 grandes agujeros en el corte, inmenso de grande, que parece una calavera gigantesca que te mira. Por eso que se llamaba el lugar de la calavera. Y veamos qué sigue pasando después de esto. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Hermanos, hay detalles sobre la crucifixión en el Antiguo Testamento que nos certifica que la palabra de Dios es inspirada por Él. No hay ningún libro tan seguro como la Biblia, porque de la vejez que tiene la Biblia, de la antigüedad que tiene y la generación que nosotros vivimos, han pasado tantas profecías que se han cumplido en el detalle como esta. Repartieron los vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Esto era para que se cumpliera, volviendo a repetir, lo dicho por un profeta. Y sigue más adelante, y sentado le guardaban, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita,
ya todo esto es burla, todo esto hay aquí una combinación de Pilato desquitándose contra los judíos y manda poner este escrito: este Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estaba totalmente el Señor a despensas de la crueldad máxima. Crucificar una cruz, la tendían sobre el piso y ponían al que iba a ser crucificado acostado encima con clavos toscos de cerrajero, clavaban las manos, clavaban los pies, el Señor estirado en el suelo sobre la cruz. No decía nada. Clavaron a otros 2 y levantaban la cruz y metían el palo vertical dentro de este agujero previamente cavado y caía la cruz. Imagínense, hay tantos crucifijos que nosotros no usamos en este sentido, donde aparece el Señor con los brazos bien horizontales. Eso no puede ser, sino que cuando caía quedaban los brazos colgando. Y el dolor de las manos evitaban los crucificados de aliviarlo apretando los pies para levantar el cuerpo. He leído que durante la Segunda Guerra Mundial crucificaron para ver cómo era la muerte y describen que la aflicción es tan grande porque les falta aire y están como subiendo y bajando colgados de las heridas. Así sufrió el Señor por mi pecado y por tu pecado. Y nos cesaban el pueblo, porque dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, diciendo, desciende de la cruz. ¡Qué burla! ¿Cómo no podían tener más respeto? Pero todo esto era el castigo que tenía que sufrir, padecer, para poder librarnos. Y otros comentarios que hubieron ahí, que los saltamos porque se escapa la hora. Y un detalle antes de pasar al próximo punto. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Pero otro evangelista dice que uno de ellos después se arrepintió y pidió misericordia. Y el Señor, Él dijo muchos dichos en la cruz, pero esto fue algo enorme para uno solo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No alcanzó a sufrir como evangélico, no alcanzó a bautizarse, no alcanzó a hacer nada. Se fue
directo al paraíso. Así es el amor de Dios al que se arrepiente. Si no hay arrepentimiento, no te ilusiones. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí merece una explicación que el día del pueblo judío empezaba a las 6 de la mañana. Así que la tercera hora es las 9 de la mañana. Y a esa hora fue crucificado. Dice que salieron de madrugada, fueron a entregarlo a Pilato y después ya había avanzado de la madrugada a las 9 de la mañana. Y a la hora sexta hubo tinieblas. Eso es para nosotros el mediodía, a las 12. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas ahí con tinieblas. No hay mayor detalle si era una niebla espesa, oscura, no sabemos, sino que dice niebla. Tinieblas, sobre toda la tierra. Parece que era medio oscuro. Cerca de la hora novena, ¿se dan cuenta ahora? 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el grito desgarrador del lugar llamado la calavera. De ese lugar tétrico aparece este grito, porque dice clamó. En el momento que se clama, no se clama susurrando. El que se está ahogando no dice, por favor, sálvenme, sino que grita, ayúdame, socorro. Ya es fuerte el grito. Y más encima dice el detalle, a gran voz. Tiene que haber sido sus últimas fuerzas que usó para poder expresar esto tan terrible. Dios mío, y viene la pregunta, ¿por qué? ¿No sabía el Señor que esto iba a suceder? Parece que no. Tenía la esperanza, tal vez estaba pensando en lo que había orado. Para ti todo es posible. Yo especulo que tal vez pensó en Abraham e Isaac, que alguna cosa iba a suceder, algún milagro. Pero los dos que habían estado juntos todas las eternidades pasadas, llega el momento que el papá, el Abba, desampara al hijo y el hijo no entiende. Una pregunta, pero que es muy dolorosa pensar en ella. Me has desamparado. Y algunos que oyeron esto, como oyeron que dijo Elí, Elí, lama sabactani, oyeron Elí, pensaron que estaba llamando a Elías, corrieron para traerle vinagre y luego pasaron, no sabemos, algunos minutos. Él estaba en vida, pero estaba abandonado del Padre.
totalmente solitario, totalmente solo, colgando su cuerpo físico consciente de dolor. Pero no es por el dolor que grita, es porque el Padre lo había abandonado. Y luego en el Mateo 50 dice, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, tenemos la misma expresión, entregó el Espíritu. Pero estudiando esto, no dice qué es lo que dijo la segunda vez, sino que exclamó, habiendo otra vez clamado, pero no dice las palabras. Pero Mateo no expresa si Jesús dijo las mismas palabras. Solamente dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Pero Lucas menciona al parecer lo que Jesús clamó. Cuando era como la hora sexta, ¿de qué coincide? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, también coincide. El sol se oscureció, también coincide. El velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, tenemos la misma expresión de un clamor a gran voz, y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Puedo estar equivocado, pero para mí estos dos gritos angustiosos, estos clamores a gran voz, una vez dijo, ¿por qué me has abandonado? Y la segunda vez, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Y qué sucede, hermanos? Algo que impresiona a todos los que están ahí, los que están en el Gólgota o en el lugar llamado, ¿qué significa Gólgota? Significa el lugar de la calavera. Todos los que están ahí, pero los que están dentro de Jerusalén, porque no salieron todos, sienten un tremendo temblor. Sienten las rocas se partieron. Pero en el templo sucede algo que llama mucho la atención. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Sucedieron otras cosas que no quiero saltarlas, que fuera que la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron. Es decir, hubo un montón de cosas, pero esto fue lo más grande a nuestro favor, que se rasgó el velo. Yo no sé si ustedes han leído que el velo medía alrededor de 18 metros de altura. 18 metros de alto y 9 metros de ancho. Y el grueso de este velo era como el puño de un hombre. Hay diferentes medidas según tu mano. Tal vez te la agrando más, o sea, chica, pero era el puño, como un puño. Y luego, ese tremendo velo, se cuenta que para bajarlo
se necesitaba la ayuda de 300 soldados. El velo se rasgó a la hora del día cuando se quemaba incienso. Sabemos que estaba dividido en el patio, afuera el atrio, y después venía el edificio, y la primera parte se llamaba el lugar santo, y la segunda parte se llamaba el lugar santísimo, y ahí estaba este velo que separaba estos dos lugares. En el lugar santo había movimiento todo el tiempo, con un montón de diferentes rituales que tenían que cumplir. Y justo a esa hora estaban quemando incienso. Imagínense estos sacerdotes que estaban ahí. El velo se rasgó a la hora del día cuando se quemaba incienso. Tiene que haber sido un shock tremendo para los sacerdotes. Y yo me imagino que estaban ahí trabajando y de repente se dan vuelta para atrás y miran. ¡Bum! Y ven hacia el lugar santo, estaba prohibido. Pero esto significa que se abre un camino nuevo para ti y para mí. Se acabó el pacto antiguo. Estamos en el comienzo del pacto nuevo, donde el invento más formidable hecho por Dios aparece la iglesia. Somos iglesia, hermanos, porque el velo se rasgó de arriba. El Padre lo rasgó. El Hijo dejó de hablar, pero el Padre siguió hablando con hechos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, son otros dichos, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Vuelvo un poquito atrás porque alguien tal vez dice, pero él dijo otras cosas, sí, pero las dos cosas fuertes fue a gran voz, clamor a gran voz, pero para que no sea contradictorio, quiero que sepan que el Señor dijo algunas cosas, dijo tengo sed, por ejemplo, y también le dieron a beber, dijo consumado es. También sabemos que habló a Juan, que tomara cuenta de su madre biológica, María. Así que él dijo varias otras cosas, pero no a gran voz, no clamor, para que quede claro que no he tomado algunas cosas, sino la que he tomado y he hecho énfasis están bien definidas. Clamor a gran voz. Pero llega el domingo, hermanos, y el Señor resucita, se levanta en gloria y majestad. Pero ¿dónde? ¿A dónde había visitado el Señor? ¿Dónde había ido? ¿Por qué clamó? ¿Por qué me has abandonado? Porque sabía dónde iba, un lugar donde nunca había estado. Y en el discurso de Pedro, después que había sido bautizado con el Espíritu Santo y había hablado en lenguas, ¡qué discurso que se mandó después del Pentecostés! Y dice que menciona a David que profetiza lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ay, Pedro, inspirado ya por el Espíritu Santo,
empieza a aclarar las cosas. Y ahí es donde descendió el Señor. Dice en Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿quién es? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas para llenarlo todo. El Señor estuvo en el Hades. Cuando Él desciende es cuando salen los muertos que eran salvos, pero no pudieron presentarse antes que el Señor resucitase. Ahora Él descendió y ascendió y llena todo. Todo este padecimiento y obediencia le hizo ser. Recibió un título, recibió algo que es la otra gran ganancia. Son dos grandes ganancias, dos grandes frutos de aquel clamor tan fuerte. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Pero ¿cómo? Esto es contradictorio. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A dónde nos trasladamos? A Getsemaní. Yo no puedo hacer otra cosa. A Getsemaní. Y dice luego que ofreciendo súplicas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿No murió? Porque fue oído. Porque él pedía que pasara la copa, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa? Fue oído en la parte reverente. Hágase tu voluntad y no la mía. Eso escuchó el Señor. Hágase como tú quieres, papá, y no como yo quiero. Y el Padre hizo como Él quería y escuchó esa oración. Y con esto, aunque era hijo, dice, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación. Número 1. Pero ojo, para los que le obedecen. ¿Hemos obedecido? Sí, tenemos eterna salvación. Y luego fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¡Ay, ay, ay! Según el orden de Melquisedec. Esta es la mayor bendición de su padecimiento que tenemos como iglesia y cada uno personalmente, un sumo sacerdote. Extra, único, sentado a la diestra del Padre y sabe lo que hace. Intercede siempre por nosotros. En este momento, en este hogar aquí, en casa mía, intercede por los que vivimos aquí. En tu casa Él intercede cuando tú duermes, cuando tú estás en tu trabajo. Bueno, ahora tal vez no puedes. Ahora que estamos encerrados, Él intercede todo el tiempo. Bendito y alabado sea el Señor, que tenemos un sumo sacerdote, que es el mismísimo Hijo de Dios, que intercede por nosotros. Señor, te doy infinitas gracias
por la victoria, por el triunfo que tuviste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, que fuiste obediente hasta la muerte. Sabías lo terrible que era, pero nunca entendiste lo peor, que el Padre te iba a abandonar. Pero el Hades no te pudo retener, la muerte no te pudo retener, tu cuerpo no entró en corrupción, al tercer día resucitaste y fuiste exaltado para eterna salvación de los que te obedecen, y ahora intercedes por nosotros. Gracias, infinitas gracias por este amor hacia la Iglesia. Amén. Qué gran bendición escuchar la palabra del Señor, y con esta linda sorpresa de poder escuchar nuevamente a nuestro querido hermano Samuel, cierto que el Señor lo usa tanto compartiendo su palabra. Y bueno, se dan cuenta que no estoy solo, estoy con mis hijitas, así que saluden a los hermanos. Hola. Bueno, estoy con ellas porque quiero incentivar a las familias de la iglesia a que puedan incluir a los niños. No podemos excluirlos en este tiempo, ¿cierto?, donde estamos recluidos en nuestros hogares. Cuando hacemos cultos familiares, no los dejemos afuera, no dejemos que estén todo el día en el celular. Ellos también necesitan conocer del Señor, alabar al Señor, y también lo pueden hacer muy bien. Así que por eso están aquí conmigo. También agradezco a las tías de Escuela Dominical por el material que han subido, porque la verdad ha sido muy útil para los niños en este tiempo. Vamos a cantar una canción muy linda y que en este tiempo viene muy ad hoc, porque nos podemos sentir rodeados en este momento, ¿cierto?, por la incertidumbre de la economía, con este virus que está cada vez más complejo. Bueno, esta canción dice que aunque quizás no podemos ver la mano del Señor, no podemos ver al Señor, esta canción dice que Él sigue obrando su plan, Él sigue obrando sus propósitos, y en eso tenemos que confiar. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Milagroso. Vamos con fuerza. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Señor, te alabamos, te bendecimos. Dios mío, en este momento te damos gracias porque tú estás sobrando, Dios. Estás sobrando en los hospitales, estás sobrando, ayudando a los doctores, a la gente que está en este momento ayudando a personas que están enfermas con este virus. Pero gracias porque tú también estás obrando a través de tu iglesia, a través de la expansión de tu reino. Señor, en estos tiempos difíciles creemos que tu reino sigue avanzando y que tu venida está tan pronta, Señor. Te adoramos, te bendecimos y como familia, Señor, queremos adorarte en el lugar donde estemos. Queremos, Señor, seguir exaltando tu nombre, agradeciéndote y teniendo la confianza en que tú eres el Dios soberano. Amén. Y hermanos, estamos terminando, pero antes de terminar van a venir unos últimos saludos de otros hermanos. Nos hace tan bien poder saludarnos, vernos de diferentes congregaciones, así que reciban estos saludos de parte del Señor y de estos hermanos que, ¿cierto?, les quieren tanto. El Señor les bendiga, que estén muy bien. Chao, chao. Buenos días, mis amados hermanos. Yo soy José Tobar, de la congregación de Padre Hurtado. Junto a mi esposa queremos saludarlo y compartir unos versículos con ustedes. Estos se encuentran en el Salmo 91, versículo 14, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Hermanos, que el Señor les guarde, les bendiga, y dejo a mi esposa para que también los salude. Hermanos queridos, deseo que sean bendecidos grandemente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en Chile y en el mundo entero. Que seamos fortalecidos, que tengamos paz del Señor, que el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es nuestro auxilio, nuestro refugio. Y Él nos compró, Jesucristo, a precio de sangre, por lo tanto, Él nos guardará, Él nos mantendrá en pie. Confiemos en Él, que todo está sujeto a su poder. Ni una hoja cae sin que sea la voluntad de Dios.
Y si Dios ha permitido esto, Él sabe y conoce todos los tiempos cuándo terminará esta epidemia tan grande que ha sobrevenido al mundo entero. Paz del Señor, que Dios les bendiga grandemente a cada uno. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Les saludamos en el amor del Señor, esperando que todos se encuentren bien. Y tenemos una palabra en esta tarde para ustedes que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 31. Esta es la versión NTV. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Así es, mis hermanos, como dice en su palabra, tenemos que confiar en el Señor. A pesar de que no veamos nada, a pesar de que las circunstancias que está viviendo el país se ven negras, se ven difíciles, pero para los hijos de Dios nunca les va a faltar nada, mis hermanos. Confiemos en el Señor, tengamos esa confianza en Él, depositemos en Él todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas y nuestros afanes, que en Dios saldremos más que vencedores. Amén. El Señor es poderoso. Cristo es salvación para sus vidas. El Señor es nuestra fortaleza. Y recuerden, mis hermanos, somos Iglesia. Es una bendición, queridos hermanos del Templo Central, como de las congregaciones, celebrar juntos, como iglesia, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Me quiero apoyar en un pensamiento que ha sido de bendición para mi vida, que está en el Evangelio de Juan, cuando Juan, el evangelista, está a los pies de la cruz de Jesús, viendo al Hijo del Hombre, viendo al Dios encarnado, al Dios hecho hombre, crucificado, humillado, desnudo, con una corona de espinas, con escupo en su cara, con sangre en su cara, con hematomas. Algo que no se podía ver, como dijo el profeta evangelista Isaías en el Antiguo Testamento. Como que de él escondimos nuestro rostro. Posteriormente, al pasar el tiempo, los años, el mismo Juan que estaba a los pies de la cruz, lo vemos en otra condición frente a aquel Hijo del Hombre. Y es cuando está en la isla de Pasmo, orando en el día del Señor, y a su espalda escucha una voz como de trompeta. Y cuando se vuelve, dice que ve la imagen del Hijo del Hombre. Una visión totalmente distinta. Una visión que le cambió tal vez su fe, su manera de ver a Jesús. Mi pregunta es, ¿qué Jesús tenemos nosotros? ¿El Jesús crucificado? ¿El Jesús desnudo? ¿El Jesús sangrante? ¿O el Jesús glorificado, como lo vio Juan en el libro de Revelaciones? Como lo ve Juan vestido de lino fino, resplandeciente, blanco, ya no estaba desnudo, no estaba con sangre, estaba coronado, estaba glorificado. Y ese mismo Hijo del Hombre se le acerca y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo
estuve muerto y vivo para siempre. Esa es la visión que tenemos que tener ahora nosotros como un Jesús, un Dios resucitado en nuestras vidas. Y sobre todo ahora, en estos momentos complicados, en estos momentos de temor, en estos momentos de temor familiar, tener esa visión. Ver a Jesús glorificado en nuestras vidas. Ver a un Jesús todopoderoso que no se divorcia de nuestras realidades. Mi pregunta es, ¿cuál Jesús ves tú? ¿El crucificado o el todopoderoso que se mueve entre los candeleros, que es la iglesia, que somos nosotros? Que el Señor te bendiga. Un gran abrazo y nos cuidamos todos. Ricas bendiciones para todos y su familia. Amén. Buenos días, hermanos. Los saludamos en el amor del Señor, mi esposa y yo, desde aquí de Pichidegua. Y junto con saludarles queremos entregarle una palabra de nuestro Señor, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y dice así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Que el Señor les bendiga y que en este tiempo podamos estar más unidos que nunca en oración, en adoración, en alabanza a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y tengan un hermoso día. Un gran abrazo de acá de la distancia. Amén.